Hola, somos Arde, un colectivo de mujeres dedicado a pensar y crear archivos. Y te damos la bienvenida a Sesiones Arde, una serie de encuentros que convoca a creadoras e investigadores a compartir sus saberes. Capítulo Pancho Medina. En este capítulo invitamos al artista Pancho Medina a conversar sobre proyectos concebidos como prácticas expandidas. Nos interesa indagar en cómo define esta forma de creación que desborda los límites del arte tradicional y se nutre del cruce entre disciplinas, materialidades y contextos. A partir de sus proyectos Tremor, Punto Cruzado Oblicuo y Exhumar la Memoria, conversamos sobre su metodología de trabajo y cómo el archivo se cuela en su obra. Me llamo Pancho Medina, todo el mundo me conoce como Pancho Medina. Soy de profesión actor y me gusta a mí definirme más como un artista multidisciplinar o transdisciplinar, una persona muy inquieta. Eso es lo que a mí me queda más cómodo, más que solamente actor. Y me da un poco de pudor llamarme como artista. Eso me da mucho pudor. El concepto de práctica expandida no sé de dónde salió, ni cómo llegué a él, ni quién lo dijo o no, pero a mí me acomoda. Estamos tan supeditados a la formulación de fondos concursables para poder trabajar. Y los fondos tienen casillas de fórmulas, de postulación. Entonces uno es actor, una obra de teatro. Uno es bailarino, creación, coreógrafo, una obra de danza, circo, artes visuales. Y esa categorización radical y estricta hace que los proyectos tengan resultados que son muy parecidos siempre. Evidentemente el contenido de la obra, una obra de teatro tiene una forma de trabajar que generalmente es muy parecida o siempre la misma, ya que el formato de postulación te obliga a tener ciertos mecanismos de creación. Para mí las prácticas expandidas rompen con esa manera de pensar la creación y responden a un instinto del momento necesario, conectado con el contexto en que están sucediendo las cosas. Creo que tiene que ver con entender qué se quiere hacer, con una pulsión frente a un tema o proyecto en común. Me gusta hablar de pulsión o deseo. ¿Qué es lo que necesito hacer en ese momento y por qué? También cómo voy a gestionar una cadena de producción que me va a ayudar a obtener fondos para lograrlo, ser consecuente con la obtención de esos fondos y cómo esa práctica expandida que muchas veces está vinculada con territorios, con comunidades, con personas, con seres humanos, involucra a ese grupo de personas como cómplice y no instrumentaliza a las personas en las realidades que bordean o rodean esa problemática en cuestión, sin pensar nunca en el resultado, que es lo más contrario a lo que proponen los fondos concursables, y el resultado va a ser consecuencia. Y el resultado tendrá también la forma de ese proyecto. Si ese proyecto va a ser un videodanza, si va a ser una exposición, si va a ser un bordado, si va a ser una excavación arqueológica, una exposición o una obra para infancias. Igual te voy a contar, mira. El año 2021, después del COVID, que ya había pasado mi tema COVID, fue la primera gira que tuvimos con Niño Proletario para viajar al extranjero. Siempre viajamos tanto, pero el COVID cortó todo. Y viajamos al Festival de Teatro de Tenerife, en Islas Canarias. Y aterrizando en esa isla, al mismo tiempo explotó en la isla al lado un volcán. Y nuestro miedo era si podíamos salir de la isla o no, porque son islas que están a 140 kilómetros de distancia, tampoco es mucho. Y era muy gigante el volcán. Y estábamos haciendo una obra que se llama Nadie le dé fuego mientras todo se está quemando. Entonces llegamos a las funciones y la gente nos decía, pero justo esta función con este tema y se está quemando al lado, se estaba quemando toda una comunidad entera. Y mientras estábamos en las funciones veíamos los videos de la erupción volcánica, veíamos todo y escuchábamos, había una dirección de radio, una página web donde escuchabas el sonido del volcán. El volcán estuvo en erupción por 89 días. Se comió con 4.000 casas. No sé cuánta gente afectada y todo. Pues estando yo en la isla, no podía ver el volcán, pero lo podíamos escuchar por redes. Y veíamos las imágenes. Y era un horror, era una belleza inexplicable. Y ahí parte esta idea de necesito ir a ese lugar. Y no sé por qué. Llegué y me dijo, ya mira, hay un grupo de adultas mayores, casi todas viudas, que perdieron sus casas, están en diferentes hogares temporales, están haciendo ejercicio, no se conocen, unas sí, otras no, están solas porque son casi todas viudas, hay hijos, todo, pero su tejido social se había desarmado con el volcán.
no está la iglesia, no está el cementerio, no está la playa. Haz algo con ellas. El proyecto tenía dos partes. Uno era el proyecto trabajando con ellas, y otro proyecto que tenía que hacer yo con el sonido. Y mientras tanto, tenía mucho tiempo libre, empecé a dibujar. Y empecé solo a dibujar lo que veían mis ojos, que eran estos como horizontes negros. Eran puros horizontes negros, con el verde y con el azul del mar, porque la isla es increíble. Y el horizonte negro, que era esta cosa como de muerte que se instaló en la isla, tomando en consideración que estas rocas habían sido lava líquida que se había endurecido y que es una cosa muy rara. Y una de estas mujeres un día me llega y me regala un bordado. Me dice, mira, era tanto el sonido que yo solamente podía bordar. Y esto bordé 89 días sin parar. Y creo que te lo llevas de recuerdo. Le digo, pero yo no puedo, ¿qué voy a hacer con esto? Ponlo en tu casa. En mi casa, yo no quiero ver más el sonido. Ella imaginaba el sonido de esta manera. Y cuando me pasa esto, y yo he pasado con esto, encontré que la mejor manera de hacer un proyecto era con ellas un video danza que nos permitiera hablar del paisaje de la isla, no del volcán puntualmente. Había que rozar el tema del volcán. Y ellas tenían que trabajar, como me pasaba con el cuerpo, lo del sonido, les pasaba a ellas con el cuerpo y hicimos un video danza. Y ellas dijeron como, no somos bailarinas, una tenía 81 años, no podemos bailar. Y inventamos 10 conceptos que les parecían a ellas importantes después del volcán. La familia, Dios, el paisaje, la naturaleza, la felicidad, la amistad. Cada palabra transformó en un gesto. Y que yo hacía los gestos, hacían los movimientos. Hice un video de danza con eso. La obra fue un video danza por un lado, un disco de vinilo por otro lado, que es el que está aquí. Entonces el disco de vinilo tiene dos partes. Por el lado A está el poema que habla de la circunstancia del volcán, y por el lado B está el sonido del volcán original, que lo conseguí con unos vulcanólogos de la isla, que me lo prestaron, y se remasterizó durante 16 minutos. Entonces es un registro del sonido del volcán. Este disco son 150 copias. Los pagué con el festival, que me pagó por ello. Se han vendido casi todas las copias. Y el dinero de las copias se va directamente a las mujeres con las que trabajé. Voy a escuchar el vinilo. Son muchas, pero estas son las que más te pueden. Mira esta weá. Dime que no es hermosa esta weá. Caché que la lava entró por abajo. Y una vez que la lava entra, al endurecerse, multiplica su dimensión. Entonces, rompe toda la estructura. Y son kilómetros de lava. Tú caminas por encima de eso, es como si caminaras sobre vidrio. Suena. Es muy fascinante. Y es hermoso y terrible, porque debajo de eso hay casas, está lleno de casas.
este es punto cruzado oblicuo. Sí, que se junta como con soñar una revolución, que es casi una extensión del mismo. Ujú. El año 2022 fuimos invitados con la compañía a hacer un trabajo a Évora, en Portugal, Ujú. con unos amigos que trabajan allá. Ellos viven en un pueblito al lado de Évora que se llama Arriolos. El pueblo de Arriolos tiene la particularidad que es donde hacen las alfombras y tapetes de Arriolos. Es una tradición de tapetes de alfombras bordadas hace 500 años. Y está la fábrica y las tiendas de tapetes. Y uno caminando, como encima con mi amiga Cata Devia, caminando vueltos locos con el nivel de oficio y la belleza de los tapetes. Este es un tapete de Arriolos original. Y nos volvimos locos con la belleza del lugar y nos contaron que, claro, que está en extinción. Porque, como en todos los oficios que pasan en Chile, la gente ya está dejando de dedicarse al oficio. La gente joven no quiere hacerlo, no es bien pagado. La tradición se está perdiendo por naturaleza. Se hereda de mujer a mujer, las mujeres no la gente joven no está queriendo hacerlo. Y también porque están los tapetes chinos, que le llaman, que son hechos por empresas. Muchas empresas extranjeras, o chinas, o variantes, que lo hacen con máquinas. Y lo venden muy barato, a menor calidad, y sin respetar la tradición del oficio. Entonces, cuando supimos eso, mi pulsión de estómago dijo, hay que hacer algo con este lugar. Uma vida engraçada. É só sofrer e mais nada, mas olha, eu nasci para isto. Qualquer dia. Y yo pregunté, claro, si el tapete está en peligro de extinción y tenemos negocios que venden el tapete original y tenemos al lado el negocio chino que vende tapetes falsos, es súper fácil. Falta de entregarle a los tapetes originales una determinación de origen. Una determinación de origen, en valor y todo. Y el municipio y el Estado de Portugal no lo quería hacer. No sé, pero ¿por qué? Si es súper fácil. No, porque el nombre de tapete de Arriolos como tal está inscrito por un privado. Fui y lo primero que llegué al museo fue hablar con las tapeteras que no hablaban nada de español, yo nada de portugués. Hola, vengo a trabajar con ustedes. ¿Y qué vas a hacer? No sé, lo digo siempre, no sé, pero quiero aprender a bordar. Y partí a aprender a bordar. Ahora no puedo hacerlo porque lo olvidé. Pero un punto muy particular se llama punto cruzado oblicuo, porque por delante se ve cruzado como una trenza. No es como el punto cruz que lo conocemos nosotros acá, pero por atrás es liso. Y cuando empezaron a enseñar las bordadoras, las tapeteras, a la semana, yo empecé a entender, y entrevistándolas mucho rato, era que ellas eran conscientes que eran las últimas tapeteras, eran muy conscientes de eso, pero cuando me enseñaban, lo que me enseñaban era un gesto mal que nada. No, pon la aguja aquí, haz esto. Pon la aguja aquí, haz esto. Y yo la empecé a mirar. Claro, lo que estaba haciendo yo mal, así empecé a copiar coreográficamente la postura de ellas. Tienen una silla especial, una silla de tapetera que es más pequeña, y tienen una manera de hacer que es muy rápida y llega a sonar. Y cuando entendí lo del gesto, les decía finalmente eso, como le hacía varias preguntas a ella. Les preguntaba hasta cuándo iban a bordar. Y las preguntas eran hasta que el cuerpo me dé. Voy a bordar hasta que mi cuerpo me lo permita. Mas isto nunca melhora. Ser verdadeiro. Deixa agora o dinheiro. Entonces con ella preparamos una exposición. La exposición era las frases que ellas dijeron que eran 3. Yo las bordé en unos pequeños tapetitos chiquitos. Y exponíamos a los turistas. Eso se inauguraba en la Semana del Tapete de Arriolos, en una semana anual, que es la Semana del Tapete, donde vienen turistas de todo el mundo a comprar los tapetes. ¿En el mismo museo? En las callecitas del pueblo. Eso hacía una pequeña exposición donde exponíamos las frases de ellas y mostrábamos videos de cómo la gente identificaba los tapetes originales de los chinos.
tienes que aprender. Y ya te enseñaba en el video. Mira esta que yo compré tapetes chinos y originales. Y le hacíamos, ¿cómo es? No, pero mira, acá está mal hecho esto. Está mal hecha la franja, está mal hecho esto, el color, el punto. Entonces, cuando ellas te lo explican, porque tú lo ves y yo lo veo iguales, yo los veo iguales. Y ellas los toman, o sea, no, fíjate en esto, fíjate. Y te enseñan a mirar con el tacto. Y ponte la atención en esto. Mira la franja, mira el bordado, mira esto, y lo dan vuelta. Mira, ¿ves que está mal? Y uno empieza, verdad. El tapete es chino. El tapete no vale lo que están cobrando. El tapete nuestro es real. Entonces la exposición ponía en evidencia la diferencia entre el tapete chino y el no. Y también hice un video de danza pequeño que se llama Un Gesto, que son ellas haciendo solamente el gesto sin la lana. Entonces la gente entendía, la audiencia, la importancia de la cosa. La moneda. Yo me acuerdo que tú nos contaste de esto, no sé por qué estábamos en Matucana y después fuimos a la gárgola. Estaba ahí así como a punto de empezar la expo. Y venía el 2023 y ahí pensé como, hoy el año que viene, 50 años del golpe de Estado en Chile, qué hacer, como qué proyecto puede funcionar, cómo eso me interpela, cómo la dictadura pasa por el cuerpo de uno también, que es un par de años atrás yo hacía una teleserie, y mi hermana tenía un pololo en ese momento, y la mamá de ese pololo quería conocerme por la teleserie. Y fue a su casa a tomar el té, estábamos tomando el té, con esa señora muy amorosa, y me dice, esta casa se la debo al Chicho. ¿Cómo al Chicho? Le pregunto. Sí, esta casa, este terreno era muy malo cuando lo compré, era un hoyo, y yo trabajaba, me dijo la señora, al lado de la moneda en un bar, cuando estaban remodelando la moneda. Era la garzona del bar. Y le daba la comida a los empleados que sacaban los restos de la moneda. Y sacaban camiones con escombros de la remodelación. Y me trajeron camiones con escombros para tapar este hoyo donde construí mi casa. ¿Cómo? O sea, ¿estamos sobre los escombros de la moneda? Y me dice, sí, pero eran escombros. Y así, bueno, acá. Por eso pude tapar el hoyo y hacer mi casa. Y le pregunté si lo que yo me acordaba era verdad, lo había soñado o no. Era un recuerdo. Esa época yo pensaba en el teatro, siempre dije, esto es una tremenda obra de teatro. Pero ahora con las ideas de prácticas distintas en mi cabeza dije, no, esto no es una obra de teatro, esto es otra cosa. Tengo que buscar el cadáver de la moneda. Sí, Panchito, mira, exactamente. Cuando compramos nosotros ese terreno era un hoyo y yo trabajaba en Moneda con Valentín Letelier en ese tiempo y estaban remodelando la moneda, sacando todo lo que cuando bombardearon para el 73, la moneda la estaban restaurando. Y me fueron a dejar camiones con escombro para rellenar el sitio. Que la dictadura se instala en este país con un gesto tremendo, horroroso, traumático. El primer crimen que hace la dictadura es el cuerpo arquitectónico de la moneda, bombardearlo, quemarlo, partirlo por la mitad. Y esa acción, ese gesto de destruir el Palacio de la Moneda, es un gesto que después se replica con otros edificios, con otras líneas de pensamiento, de acción, de relación, con otros cuerpos de los ciudadanos de este país. Entonces yo tenía un testimonio donde a lo mejor estaban enterrados partes del cuerpo de la moneda. Entonces la pregunta era, ¿dónde está el cuerpo de la moneda? Y si está ahí, quiero exhumar ese cuerpo para entregar una evidencia al gobierno, al Estado de Chile, para decir, aquí está la evidencia de un crimen. Fuimos a esta casa, rompimos la tierra y nos encontramos con algo que es muy interesante, que la historia se mezcla en las capas arqueológicas del territorio. Está todo mezclado con la memoria de este país, está todo dado vuelta, está todo remecido, está todo ahí. Hicimos 3 hoyos, tenemos permiso para hacer tres cuadrículas de 1 por 1, y en el tercero salieron muchos restos de veredas, de metales,
de clavos, de muro, de ladrillos, de yeso, de restos de un lugar que no era ese. Tengo pedacitos chicos aquí que fueron desechados por la flora y han sacado mucho madera con su equipo, eran 3 arqueólogos especialistas. Pero por ejemplo la baldosa Chocolate, original de los años 50-60 en Santiago, sobre todo en el centro, la moneda tenía, las veredas eran de esta baldosa Chocolate. Es difícil saber a dónde pertenecen porque claramente no eran de ese lugar, pero sí son parte de espacios públicos y están repartidos en diversos espacios de Santiago. Por lo tanto es difícil decir de dónde provienen, pero sí estamos claros que no eran del lugar donde está esa vivienda. Por ejemplo, aparecieron algunos clavos cortados y son propios del siglo XIX. Encontramos un solo ejemplar de un clavo forjado y este sí que es más antiguo, que su fabricación es del siglo XVIII probablemente. Entonces todo eso va conformando un universo muy interesante de conocer a propósito de un hecho desgarrador como fue el golpe militar y el bombardeo de la moneda. Elevamos junto a Pablo Seguín y Ana Fernández una solicitud legal de pronunciamiento del patrimonio. Lo entregamos al Ministerio de Cultura y Arte del Patrimonio. Lo he entregado 3 veces a la fecha. Han pasado 2 años. Hasta el día de hoy hay solo silencio. También el silencio como parte del mecanismo de omisión y de protección de gente. Y ahí empezaron lo que les decía anteriormente, como no te metas aquí. ¿Qué estás haciendo? Fui a reuniones incluso de transparencia con la ministra de Cultura contándole esto. Y también porque una de las derivas y resultados de muestra del proyecto fue una exposición que se inauguraba el 11 de septiembre del año 23 en el Centro Cultural La Moneda. Conseguí parte de los restos que estaban en las bodegas del MOB y generé una exposición con la idea original de exponer la exhumación y la recuperación del cadáver de la moneda. Hace poco también hubo un remate de una familia pudiente, que una ex arqueóloga que murió y remataban balaustradas de la moneda. Cuando yo me enteré del remate, elevé una solicitud al pronunciamiento para que se impidiera el remate a monumentos nacionales. Vamos a trabajar, me llegó un número de orden, no hicieron nada, se remataron de manera pública, fui al remate, dije voy a comprarlos, partían en 200.000 pesos, se vendieron en 3,5 millones. Lo compró un magnate chileno, que sí puede, tú en Chile puedes comprar el patrimonio. El patrimonio es rematable, vendible, tiene un precio y la gente pudiente lo puede comprar. No está protegido por ley. Que lo diga es mentira. Esto pasó hace un par de meses atrás, pasa con el proyecto, están todos esos lineamientos y cosas. Cuando empecé a buscar financiamiento, todos me decían, ¿tú eres actor? ¿Esto es una obra de teatro? Mi respuesta era no. ¿Pero qué va a hacer esto? ¿Un documental? No sé. ¿Pero qué va a hacer esto? ¿Para qué te vamos a dar plata? Para buscar el cuerpo de la moneda. Ya, pero ¿cómo va a ser eso? ¿Cuánta gente lo va a ver? Insistiendo en la idea de que el proyecto cultural debe tener un resultado medible, cuantificable, con público, exitoso y acotado. Y posiblemente, idealmente, no peligroso, porque está financiándolo el Estado. Este proyecto hace todo lo contrario. No es medible, no tiene fin. Ha tenido podcast, ha tenido libro. Nona Fernández escribió un libro hermoso que se llama Cómo recordar la sed, que toca parte del proyecto. Hay fotografías. Tengo que hacer un documental. Tengo que como finalizar un documental de toda esta cosa. Pero las preguntas que se levantan, nadie está dispuesto a hacerse cargo. Entonces los dineros entregados fueron solamente para la excavación y se hizo la exposición. Listo, se hizo, se puede medir. El dinero se entregó para tal. El resto del proyecto sigue. No sé hasta cuándo. He pasado toda mi vida en esto. Si parte de la moneda hay miles. Y nadie sabe cuántas son. Como nadie sabe contar los cuerpos de los que han desaparecido. Nadie sabe contar las evidencias de los crímenes. Porque hay un pacto de silencio en ese crimen y también en este.